¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas, sean bienvenidos a una actividad más de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual que organiza la Universidad Veracruzana. Nos da mucho gusto en esta ocasión dar la bienvenida también a nuestros compañeros de la Universidad Veracruzana Intercultural. En el año 2005, la Universidad Veracruzana inicia un proyecto realmente interesante, importante y profundo en las cuestiones de distribuir socialmente el conocimiento, de llevar a otros lugares marginados la educación superior en nuestro estado. Y es ahí donde está la Universidad Veracruzana Intercultural, con este proyecto de interculturalidad, de diversidad, de transversalidad, de respeto a los derechos indígenas, de respeto a las tradiciones, a los saberes ancestrales, todos esos elementos que forman un gran conocimiento que se reúne también con los tiempos modernos, con la educación actual. Toda esta conjunción de elementos de respeto y diversidad es la Universidad Veracruzana Intercultural, que se extiende en nuestro estado en cuatro sedes. A lo largo de estas jornadas de la Universidad Veracruzana Intercultural que inician el día de hoy, pues se hablará precisamente de estos temas, se presentarán libros donde estarán también reflejadas esas experiencias y nos da realmente mucho gusto que la Feria Internacional del Libro Universitario sea el espacio para que nuestros compañeros de la Universidad Veracruzana Intercultural, la UBI, como la conocemos cariñosamente, esté con nosotros aquí en la FILU. Y para ello le damos también la bienvenida a la doctora Lourdes Budar, directora de la Universidad Veracruzana Intercultural. Adelante, doctora Budar. Muchas gracias, querido Germán. Gracias también por ser siempre un aliado de la visibilización de los trabajos que emprendemos en la UBI. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Sean bienvenidos a las jornadas interculturales de la FILU Virtual 2021. A nombre de mis compañeras y compañeros que represento en la Universidad Veracruzana Intercultural, quiero celebrar y agradecer que este año los organizadores de la FILU decidieron dedicar 2 días de trabajo a temas relacionados con la interculturalidad y la interseccionalidad. Con la apertura de estos espacios de reflexión, de la revisión de la normativa y las políticas institucionales que se han emprendido a lo largo de estos años, nuestra querida Universidad Veracruzana ha venido abrazando poco a poco, pero de manera firme, estos enfoques, porque sabemos y reconocemos que la construcción de escenarios justos y equitativos es la base para el bien común. Para inaugurar este evento, hoy contamos con la presencia de las autoridades de nuestra máxima casa de estudios. Nos acompaña la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana. Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Nos acompaña también el doctor Raciel Martínez, director de comunicación. Buenos días, saludos a todos. La doctora María Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica. Buenos días. El doctor Octavio Ochoa Contreras, secretario de Desarrollo Institucional. Buenos días a todos. Y el doctor Salvador Tapia Espinoso, secretario de Administración y Finanzas de nuestra universidad. Buenos días, un gusto saludar a todos. Les pedí a las máximas autoridades de nuestra universidad que el día de hoy nos honraran con su presencia para inaugurar este evento, pero sobre todo para dar la bienvenida al espacio virtual de la Universidad Veracruzana al doctor Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior, quien en unos momentos más nos compartirá una conferencia inaugural. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy buenos días. Sin más, cedo la palabra a la rectora de la Universidad Veracruzana para la inauguración de estas jornadas. Muchas gracias, reitero mis saludos a todas y a todos ustedes y quiero expresar una bienvenida con mucho afecto al doctor Luciano Concheiro Borges a este espacio. Yo quisiera compartir con ustedes que ya este es mi 8º año en la rectoría, ya estoy por concluir este periodo y en ese sentido me ha tocado conocer y gestionar distintos temas de las instituciones de educación superior con diversos subsecretarios de educación superior. He tenido la temporalidad que he tenido el privilegio de ocupar la rectoría, pues he tenido como interlocutores a una serie de subsecretarios
en sucesión correspondientes a las distintas administraciones en la Secretaría de Educación Pública. Y yo quisiera celebrar que Luciano Concheiro es el primero que incluye en su vocabulario la interculturalidad. Y no solo integra en su vocabulario la interculturalidad, sino está en su concepción de la educación superior. Y esto para mí es un compromiso, una claridad y una transformación de la visión de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, de las responsabilidades que tenemos las autoridades de instituciones en educación superior para esta riqueza de nuestro territorio. Es muy lamentable y notable que la diversidad cultural, étnica, lingüística de nuestro país ha sido vista como algo que hay que agotar. Y la educación superior se establece como una estandarización de saberes que niega esta riqueza de diversidad cultural en nuestro país. La llegada de Luciano Concheiro Borges a la Subsecretaría de Educación Superior integra en la Dirección General de Educación Superior el término de interculturalidad, se agrega al de universitario, y eso, insisto, no es una palabra, no es integrarlo al vocabulario, es una concepción de que la interculturalidad es para todos. Y justamente ese es el título de la conferencia que el doctor Luciano Concheiro Borges va a compartir con todas y todos nosotros, de manera que es un honor para la rectora de la Universidad Veracruzana declarar formalmente inauguradas las jornadas de interculturalidad este 5 de mayo, festejo de nuestro país, sin duda, día emblemático de mexicanidad, siendo las 10:07 en el contexto de la Feria Internacional del Libro Universitario Virtual 2021. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, doctora. Fíjense que cuando supe que tendríamos un espacio en la FILU, de inmediato me comuniqué con el doctor Luciano Concheiro para pedirle que nos compartiera su visión acerca de la diversidad de diversidades y la interculturalidad. No demoró en responder de manera afirmativa, lo cual agradezco a nombre de toda nuestra comunidad. Luciano Concheiro es doctor en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y es candidato a doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y es licenciado en Economía por la UNAM. Asimismo, tiene una especialización en Economía Política y Economía Agrícola en el Instituto Gramsci de Roma, Italia. Ha sido profesor investigador de la Unidad Xochimilco de la UAM por 40 años, tanto en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud como en la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Ha impartido cursos, conferencias en múltiples universidades nacionales y extranjeras y sobre todo ha acompañado diversos movimientos sociales en México y en nuestra América. El doctor Concheiro es el subsecretario de Educación Superior en nuestro país y sin más le cedo la palabra. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Son ustedes muy generosas y generosos estando aquí con nosotros para en este día, como bien dice nuestra rectora Sara Ladrón de Guevara, en este importante día que en Estados Unidos entre los mexicanos es el Día de la Mexicanidad, ¿no? Cómo se nota las relaciones que tenemos. Sí, aquí en México tiene quizá otros rasgos que es muy interesante contra el imperio, pero que en Estados Unidos sea el Día de la Mexicanidad y no el Día de la Independencia es algo interesante también que deberíamos incluir. Yo no solamente les deseo los muy buenos días a todas y todos, sino quiero saludar en especial a la rectora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, con la que he ido construyendo, y puedo decirlo así de todo corazón, una maravillosa amistad plena en coincidencias y sobre todo de coincidencias en el trabajo que a veces son las más importantes.
Esta universidad, vale decirlo por delante, es la única que incluye la interculturalidad para todos y todas. Voy a agregar, perdón, es interculturalidad para todos y todas, porque en este sentido me parece a mí muy importante la concepción de la famosa UBI ya entre nosotros, es que esta UBI se encuentra también a la vez a lo largo y ancho del sentido de la propia Universidad Veracruzana. Esto nos impone un cuestionamiento interno, quiero decir, o sea, y combinamos algo que voy a desarrollar más adelante, el reconocimiento de las particularidades, esto es de la diversidad y particularmente de la diversidad étnica y de las diversidades también que la acompañan, pero por el otro lado recoge un sentido de una unidad en esa diversidad. Esto es un principio clave donde la interculturalidad, y me atrevo a decirlo por delante, voy a confrontar esto, voy a polemizar con esto, o es para todos o no es interculturalidad. Puede ser multiculturalidad, puede referir a, digamos, a la folclorización de la diversidad y de la diferencia, pero no acaba asumiéndose como en un diálogo necesario, en una construcción colectiva que requiere no solamente de reconocer al otro, a la otra, a la diversidad, sino requiere asumir precisamente que puede haber una construcción que no sea en la unicidad, sí, que hemos aprendido en las escuelas. Te refería yo al 5 de mayo, pero ahora que en este año vamos a festejar, sí, la fundación de México Tenochtitlan, ¿no? Como una fecha que puede variar, etcétera, pero que son 700 años de esta gran ciudad. Esta gran ciudad era, sí, la cabeza de un imperio, pero a la vez también representaba, sí, la posibilidad de una mega urbe dentro de la diversidad, por los barrios distintos, etcétera. Estaba concebida y se practicaba de otra manera la propia construcción religiosa en términos de las referencias que podemos tener de la diversidad de cada particularidad que se iba dando. En esta perspectiva, saludo por supuesto a Lourdes Budar, directora general de la UBI, a María Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica de la UB, a Salvador Tapia Espinoso, secretario de Administración y Finanzas de nuestra universidad, a Octavio Ochoa Contreras, secretario de Desarrollo Institucional, a Germán Martínez, sí, director de la FILUC, y al doctor Raciel Martínez, director de Comunicación. Para mí realmente es un honor, me excede, podríamos decir, estar con tan distinguido equipo de la Universidad Veracruzana y en particular lo que Lourdes ya planteaba aquí, de esta impresionante condición de asumir que no nada más por nominar, definir un término como interculturalidad, si esta no se vive en el día a día, es muy difícil que se llegue a construir. Quiero agradecer en este sentido entonces la invitación que se me hizo a esta Feria Internacional del Libro Universitario Virtual 2021, que reúne además a una producción editorial de diversos países de Iberoamérica y me dicen alrededor, y ahora lo repite Lourdes, de una amplia perspectiva intercultural. Es en este sentido también otro de los rasgos centrales, prefiero plantearlo así, en una perspectiva de un universal posible. Esto es particularmente hacia Iberoamérica, con todas las condiciones contradictorias que con respecto a la interculturalidad pueden darse, sobre todo
igual que festejamos México Tenochtitlan y es el imperio, ¿no? Azteca, igual en la condición de España y Portugal como los colonizadores, también se comparte después de la independencia una condición muy interesante, plena en contradicciones, podríamos decir, de construcción de un nuevo sentido de la autonomía de nuestros países. Desde el inicio de este gobierno con el presidente Andrés Manuel López Obrador, trabajamos en una poderosa política que coloca a la interculturalidad, fíjense lo que voy a plantear, como uno de los fundamentos de la transformación de la vida pública en México. Y de eso quiero hablar, o sea, de la transformación en todos los ámbitos, incluyendo el productivo. Lo quiero plantear así, que a veces parece el dato duro, intocable, etcétera. Para nada, buena parte de nuestros debates han corrido a cargo de la defensa de los maíces criollos, de la diversidad campesina e indígena de nuestro país, de cómo mantenerla, de si las siembras son de árboles también originarios, sí estamos planteándonos la reproducción de una cultura que encierra una gran civilización también agrícola, una de las, digamos, 7 grandes regiones de definición del mundo, ¿sí? Una región que contiene en Mesoamérica el 20% de lo que consume en verde el mundo. Se dice rápido, pero eso implica toda una construcción civilizatoria detrás, pero también, y creo que es fundamental, la propia construcción de nuestro país, el propio sentido identitario, sí, alrededor, decíamos, puede ser en Estados Unidos del 5 de mayo, pero puede ser en México de la independencia, de los 200 años que vamos a cumplir de la independencia, pero en general, en el momento que hay que reconocer la diversidad de nuestro país, se optó en términos de las construcciones, aún de las más radicales, por la mestizofilia. Sí, quiero esto dejarlo sentado. O sea, preferimos y todos nos sentíamos, digamos, satisfechos con el hablar de que el mestizo, la mestiza, nos acababan representando al conjunto. La construcción mestizofílica del Estado, esto es, en el proceso de homogeneización y de unicidad, fue una construcción básica, necesaria, frente a un país que perdió más de la mitad de su territorio ante el vecino del norte, pero un país también que entonces fue negándose a sí mismo o planteando como un problema la diversidad, como un problema que había que resolver en el tiempo, aún por nuestras voces más radicales e indigenistas en un cierto sentido. Se construyeron instituciones para el integracionismo, para acabar, digamos, por integrar a esos que en el propio lenguaje eran considerados como un elemento externo. Hoy, plantearnos la reconstrucción en un sentido radicalmente distinto de lo nacional popular como determinante del Estado-nación, esto es, invertir el sentido, ampliar el Estado desde la sociedad, para que la sociedad, desde su diversidad, porque la sociedad es diversa en sí misma, pueda reconstruir el Estado en la unidad de la diversidad, esto es, de la unidad a partir del reconocimiento, como voy a tratar también más adelante, del reconocimiento del plurilingüismo en nuestro país, de que tenemos 69 lenguas oficiales, etcétera, etcétera, nos acaba construyendo en un sentido radicalmente distinto, porque si bien no se habla más que en la tribu yaqui, de la nación yaqui, ¿sí? Y entonces tiene una serie de elementos claves, el que ellos se autoidentifiquen como nación, ¿sí? En México los reclamos de nacionalidades
han existido entre los purépechas, entre los Ñu Sabi, mal llamados mixtecos. Ha habido esfuerzos de referencia de nacionalidad, los yaquis, insisto, de nación, pero en general en México la participación de un país que se ha construido de abajo hacia arriba, desde la diversidad, encontramos, por ejemplo, que todos los pueblos de Oaxaca se reclaman constructores de la nación en su conjunto gracias a su participación en la guerra de independencia. Sí, y todos tienen a un héroe. Ahora que festejamos a Vicente Guerrero, es particularmente interesante esta figura porque es un hombre que habla en náhuatl, se refiere al conjunto de los pueblos de Eloy Guerrero en náhuatl, pero también es de origen africano, o sea, es un afrodescendiente, un afromexicano. Entonces, en esa condición que también no solamente habla de pueblos originarios, sino de los pueblos en su diversidad, hoy nos situamos entonces ante un tema político de dimensiones mayúsculas, que es cómo reestructurar nuestra vida social sobre la base del reconocimiento de la diversidad étnica, pero también del conjunto de las diversidades que, digamos, anidan en nuestra propia sociedad, y estoy hablando de la diversidad sexual, o hablaría también de diversidades construidas culturales en términos urbanos, etcétera, etcétera. O sea, plantearnos una unidad desde la diversidad, perdón por usar este concepto en términos reiterados, nos da un sentido radicalmente distinto. En esa perspectiva, el despliegue normativo nos parece central, porque tiene todo un sentido ético, podríamos decir político, cultural, en términos de su definición, pero sobre todo viene ligado a acciones concretas para construirnos desde esa diversidad, para poner en el centro a los pueblos campesinos e indígenas en la reconstrucción de nuestro mundo agrario, de oponernos a una agricultura industrial destructora de la diversidad en términos ambientales, nos sitúa al movimiento ambientalista en un sentido general también de una perspectiva del reconocimiento de estas diferencias, de esto visto en términos esencialmente de una acción transformadora. Entonces, entender la interculturalidad más allá de la diferencia, de los otros, del reconocimiento, ya si queremos ser más finos, no de la otredad, sino de las alteridades, ¿sí? Como se usa en nuestro lenguaje, de alguna manera abre cierto camino, pero también incluye una salida que políticamente es sumamente peligrosa. El multiculturalismo, y entonces lo enuncio así rápidamente, el multiculturalismo, decía uno de los grandes autores de nuestros tiempos, Jameson, ¿no? Que es uno de los grandes estudiosos del despliegue cultural a nivel mundial, o también de Slavoj Žižek, nos plantean directamente qué es la ideología del imperialismo. O sea, suena muy fuerte. Dice, el multiculturalismo, el reconocer, como diría Le Pen, digamos, de los dirigentes del nacionalismo, digamos, francés, fascista, dice, no, muy bien, yo reconozco a los negros, qué bonita cultura, etcétera, pero que se vayan a tocar sus tambores a África, ¿sí? O sea, en el sentido de que te reconozco, eres diverso, pero cada quien en su lugar. O sea, en esta perspectiva del multiculturalismo, de los estudios culturales norteamericanos, sobre todo del dominio de los estudios culturales, de los estudios in between, o sea, vámonos juntitos viendo de qué manera construimos las cosas, o en términos también conceptuales,
todo el sentido que se le va dando al multiculturalismo penetró en algunos de los aspectos de pérdida de radicalidad y perdiendo su radicalidad, en nuestro país. Entonces, en este sentido crítico, polémico, pues, de confrontar esa ideología, yo le llamaría, para ser más amplios, neoliberal, expresada en este multiculturalismo disfrazado de interculturalismo, fragmentado, para decirle de alguna manera y distinguirlo, con la construcción en términos alternativos de una política instituyente de interculturalidad para todas y todos. ¿Qué quiere decir política instituyente para no dejar este cabo suelto? Quiere decir la política construida desde lo social. Es lo político que se plantea en otros términos. Significa la construcción, digamos, de una política que construye sujetos y no una política que va depositando en el Estado toda la acción del sujeto síntesis de una sociedad. O sea, reconocer un Estado ampliado, un Estado que se mueve en contradicción, como todo Estado, pero que se mueve en una contradicción reconocida y desde esta diversidad es un elemento central. Pero ello nos lleva a que entonces los cambios normativos tengan un carácter en ese sentido, si se refiere o no a los sujetos instituyente, ¿sí? No es el deber ser sobre objetos. Construiremos escuelas interculturales, por decirles a ustedes, ¿no? Construiremos esa objetivación de un elemento que requiere de una subjetivación central. Entonces, ahí hay una diferencia. Pero también en términos constitucionales, si son las que buscamos prácticas constituidas, esto es, en el deber ser y por tanto en el derecho positivo romano, para decirlo así, supersíntesis, y para decirlo también en un sentido positivista de la construcción del derecho, esto es progresivo, etcétera, ¿sí? Que se finca y finca aún los derechos humanos en general como derechos humanos abstractos. Y entonces, en ese sentido, el opuesto sería construir sentido constitucional, ¿sí? Constituyente, esto es, práctica que traerá consigo, ligada a políticas y a posibilidades de construcción del sujeto y de la acción de los sujetos en su desarrollo, la que permitirá o no construir un sentido distinto, ¿sí? No solamente del derecho constitucional, sino un sentido que podría ser un objetivo medio teórico, académico, que quede muy claro en esto y por tanto bordando alrededor, digamos, del welfare en términos del planteamiento general que podemos tener o del derecho consuetudinario, para hablarlo en castellano, sino tiene un fondo central en la construcción política. Entonces, hacia ello, las bases legislativas de la interculturalidad en la Cuarta Transformación, voy a mencionarlas en sus aspectos centrales referidos a la educación, digamos que es lo nuestro, pero el reconocimiento de las diferencias ha sido construido, y yo quisiera decirlo, sobre la base de sujetos que no estaban debatiendo teóricamente o como lo estamos haciendo nosotros ahora, sino que a partir de sus luchas construyeron un sentido de transformación. Y entonces referiré especialmente de confrontación con las formas específicas de explotación capitalista en el capitalismo extractivista de nuevo tipo, que tiene que ver con los conocimientos de las comunidades, que tiene que ver con la diversidad biológica, que tiene que ver con los recursos naturales y esta nueva mecánica, estos nuevos elementos de la explotación del capital han traído respuestas comunitarias, han traído respuestas de los pueblos, sí, respuestas
digamos que tienen un ámbito distinto con el que venían dándose las distintas reivindicaciones sociales, pero también confrontando entonces diversas formas de colonialidad y también diversas formas de expresión de los patriarcados, ¿sí? Y patriarcados vistos desde la violencia de género, patriarcados vistos desde la integración de los equipos de dirección o de gobierno, patriarcados vistos en toda nuestra vida diaria como investigadores, todo eso va conformando una confrontación y tendemos, si ustedes quieren, tres grandes referentes en acontecimientos centrales que tienen un carácter, y ahí lo importante, de corte mundial. Primero me atrevería a decir que es 1992 y los 500 años de resistencia indígena, negra y popular de corte, digamos, continental en Abya Yala, como empezó a definírsele, y por el otro lado, nuestra América, como decía José Martí, pasando por elementos fundamentales de la construcción de ciertos conceptos que después van a convertirse en conceptos comunes como el de territorio y dignidad. Es especialmente, digamos, si llama la atención la marcha desde la selva amazónica boliviana hasta La Paz, detrás de una manta que decía territorio y dignidad. O sea, ¿qué significa el sentido de territorialidades? El sentido de dignidad acaba siendo un tema fundamental en la construcción de una etnicidad con referentes distintos a el me reconozco diferente, a la alteridad o a una otredad oponente, ¿no? Entonces, en esa construcción social, política, de práctica política y después generalizada en el conjunto de América Latina, con expresiones múltiples en México desde las más pacíficas o movilizaciones, particularmente en Guerrero, Oaxaca, pero pasando con la destrucción de la estatua de Mazadiego en San Cristóbal de las Casas, del Conquistador, traen consigo en esos lugares donde parecía intocable la figura del conquistador, no así en otros lugares de nuestro país, pero allí sí, dada en concreto, nos establecía todo un sentido de ruptura, pero otra vez en un universal posible latinoamericano, dirían algunos, de Abya Yala, los más radicales, de nuestra América, como diría Martí, insisto, en términos intermedios políticamente hablando. Pero entonces, en este referente global, 1994, en el 92 hasta participa de las marchas en San Cristóbal de las Casas, Evo Morales, por decirles algo de este sentido de internacionalismo especial, ¿no? Sí, con su compañera mexicana en aquel momento, no sé si siga haciéndolo, pero bueno, en aquel momento una compañera mixteca, sí, una New Sabi, también participando en esta perspectiva. Y por el otro, el 94 y el ya basta del zapatismo, que podemos caracterizarlo de muchas formas, compartir o no, sí, los que más compartimos, algunos otros que compartan menos, fue una llamada de atención, un ya basta muy especial desde un rincón del país, reclamándole al conjunto del país, y fue derivando, gracias al movimiento indígena, en otra cosa radicalmente distinta que una nueva guerrilla tradicional. Sí, yo soy de los que estoy convencido que sí es la genialidad de los zapatistas, de la dirección zapatista, de los muchos elementos, pero es más bien el movimiento el que los traduce en indígena, ¿sí? Y en un reclamo de la diversidad en el centro del discurso, se apropian de todo esto y acaba siendo un cuestionamiento al conjunto del sentido hasta solidario con el diverso, con el otro, con la otra, acabó construyendo un sentido que colocó en el centro esa diversidad como una diversidad que cuestionaba al conjunto
de nuestra unicidad, también construida particularmente desde la Revolución Mexicana con mucha mayor fuerza, a través de la educación como un elemento determinante. Entonces, yo diría que junto con algo que tenemos mucho más próximo, a pesar de, digamos, de todavía muchos, digamos, elementos de incomprensión sobre un movimiento que tiene toda la razón en el centro, que son los movimientos feministas a lo largo y ancho de nuestro país y del mundo entero. El movimiento zapatista se vuelve mundial, el movimiento feminista es más que mundial desde su origen, tiene toda una implicación. ¿Por qué hablo de y subrayo esto entre las mexicanas y mexicanos digamos, México viene de aquello del ombligo de la luna, ¿verdad? Entonces, pues acaba siendo como que somos el ombligo de la luna, es un referente que podría ser central de pueblo elegido, etcétera, de todas estas cosas que también acaban siendo peligrosas, digamos, dentro de ciertos indigenismos. El punto es aquí que o se da en un universal posible de humanidad, ¿sí? Y esa humanidad tiene sentido particularmente desde este continente. Este continente es el constructor del sentido de humanidad y de mundo, ¿sí? Es este continente, no es que antes no existiera conocimiento de unos y de los otros, pero este continente acaba cerrando el sentido del mundo, ¿sí? Acaba construyéndose económicamente, social, culturalmente. Entonces, en ese universal posible, que es un universal no abstracto, sino posible porque es concreto, porque refiere al reconocimiento de la diversidad, pero en una posible unidad donde se encuentra el aspecto central de nuestro debate, el de la totalidad que encierra el concepto de todas y todos de interculturalidad. Entonces, en este sentido, en términos de nuestra, digamos, construcción, son una serie de luchas que en el caso de México, particularmente contra las mineras, por la defensa de los maíces criollos, otra serie de antecedentes que acompañan el cambio hoy en México. Para algunos, por supuesto, aparece como negado, pero sin los movimientos que le fueron cambiando el discurso al propio Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de México, acaban siendo centrales. La gran discusión sobre transgénicos con él o sobre las mineras, sobre el fracking, acabaron siendo temas centrales partiendo desde los sujetos. Para mí es así como se construye, aún con cualquier político, por sensible que sea, etcétera, se acaban construyendo efectivamente no solamente los discursos, sino las prácticas políticas que podrían permitirnos cambiar las cosas. En este sentido, el colocar el tema del derecho colectivo al bienestar, reconociendo digamos, y ese es un punto radicalmente importante, reconociendo que no la desigualdad, que no todos somos iguales. Sí, perdón, ante la ley podremos serlo, pero en la práctica no lo somos. Y entonces el reconocimiento de eso o de las inequidades, donde ante la ley hombres y mujeres somos iguales, en la práctica, perdón, aplastamos esa igualdad permanentemente, esa equidad, digamos, pasamos por arriba de la misma y construimos otros sentidos que tienen que ver con cosas tan radicales como el mejor y gran estudio sobre el mundo del trabajo formal desde, digamos, la educación media superior que está próximo a publicarse, nos refiere que las mujeres, ¿sí? De CONALEP, egresadas de CONALEP, con mejores trayectorias académicas, ¿sí? Sin embargo, ganan en promedio 50% que los hombres, la mitad que los hombres. Perdón, ¿y ahí por qué? ¿Y por qué? Porque el mundo está construido sobre ese patriarcalismo también que tiene una expresión económica. ¿Cuántas rectoras, y lo hemos hablado Sara y yo, tenemos en ese mundo de hombres, perdón,
por respeto también a mi género, pero de hombres grises, ¿no? Sí, vestidos de traje gris, pues la mayoría, ¿no? Entonces, en ese sentido es un punto clave. ¿Por qué si son a veces más del 50% en muchas instituciones las mujeres, el acceso a los puestos directivos no ocurre y eso? Pero entonces, el reconocer a la educación como un derecho humano, pero que reconoce en el propio texto constitucional las desigualdades y las inequidades, acaba corrigiendo la idea de derecho humano abstracto. Y a algunos les parecerá un matiz o digamos, un rizo sobre un tema que en general el derecho humano es y basta. O debería ser para los que lo necesitan, nada más. Sí, ya en el sentido de, mira, reconozco y pobreteo a los pobres, ¿no? Entonces, al pobretearlos, mira, basta que la política vaya dirigida hacia ellos. O sea, el tema del reconocimiento general y de cómo apuntalar eso en todos los otros derechos nos parece fundamental. Entonces, frente a este universalismo abstracto, dar paso a un universalismo desde lo concreto, de una unidad posible desde la diversidad, que en conjunto acaban convirtiéndose en una política intercultural para todas y todos, fue el propósito de las modificaciones a la Constitución. No me detengo demasiado en ellas, las apunto, pero en el artículo 2 constitucional, al reconocer que somos una nación con composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos, en sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, es reconocer que también institucionalmente hay una serie de campos centrales, o decir que formamos parte de una unidad no estatal, sino dice claramente el artículo 2 de nuestra Constitución, unidad social. Y la unidad social, así como la familiar o cualquier unidad que por de sociedad provenga, es desde la diversidad de edades, de sexo, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, cuando reconoce esa unidad social, pero que refiere a lo económico, a lo cultural, asentadas en un territorio, y por primera vez cambiar el concepto de territorio nacional para utilizar el concepto de territorio como aquel que genera instituciones, referentes identitarios y sobre todo construcciones de poder, acaba siendo un elemento esencial. No saben ustedes, yo vengo del agrarismo, y la discusión de llamarle territorios, bueno, ya sabrán, todos los constitucionalistas te tachaban toda la ley agraria, porque no podías hablar de territorios, la ley agraria que proponíamos hace algunos años. Entonces, en ese sentido, reconocer que pueden tener autoridades propias, hoy reconocer que hasta en las elecciones puede haber municipios, ¿sí?, con reconocimiento de usos y costumbres, de acuerdo a sus usos y costumbres, autoridades de acuerdo a sus usos y costumbres. Es reconocer que nuestra Constitución, que ya no era solamente una Constitución, podríamos decir, social de derecho positiva, sino es una Constitución que reconoce los derechos colectivos, por supuesto los derechos individuales, los derechos colectivos, pero los derechos de las colectividades. Pero hoy los derechos desde un sentido de la diversidad jurídica también, o del pluralismo jurídico, transforma por completo nuestra Constitución. A mí me llamó la atención que ante el artículo 2, solamente de un X partido, no digo nombres, pues estamos en época electoral, levanta la mano y dice, ya se dieron cuenta que le estamos dando en la torre al derecho positivo como un problema político. Nadie lo recibió así porque, bueno, se ha ido construyendo cambios, pero en este sentido acaba siendo un elemento fundamental. Ahora, que en el mismo artículo 2 se señale la libre determinación que va a ejercerse en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional.
Entonces sí se plantea la unidad nacional, pero en un, digamos, grado de autonomía. La discusión que traemos sobre autonomía universitaria, ¿no? Autonomía no es extraterritorialidad y no va por ahí como algunos se confunden, sino básicamente tiene que ver con todo un ejercicio de un sentido de una autonomía que garantice la autonomía para el ejercicio de la cátedra libre, digamos, la libertad de cátedra y la libertad de investigación. Entonces, en este sentido, ese derecho entendido para las constituciones y leyes de las entidades federativas, o sea, la extensión de esto al conjunto de las constituciones, no como un elemento limitativo, sino básico. Y entonces, por tanto, la Constitución del Estado de Oaxaca va mucho más allá en muchos de los elementos que he mencionado. Pero cuando dice que las comunidades puedan decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, imagínense las dimensiones que representa esto. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales. Efectivamente, no puedes quitarle derechos a partir de esto, pero puedes ejercerlos de otra forma radicalmente distinta. Elegir de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno. Perdón, es el reconocimiento de otro mundo. Después, conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras. Y aquí está un punto central en términos establecidos en la Constitución. En México, a pesar de los pesares de la contrarreforma agraria, 54% del territorio nacional es ejido y comunidad. Disculpen, la propiedad social es la mayoritaria en términos de la extensión de nuestro territorio. No es la propiedad privada, ¿sí? Entonces, en esta perspectiva, acaba siendo central y elegir los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, y entonces han ido ganando, ¿sí? Aquellos que se reclaman, ganando por usos y costumbres, condiciones que no los, constriñen a la estructura de los partidos o de la forma general. A esto está la muy reciente decisión de que las 68 lenguas indígenas, y me imagino que ahí no excluían esta lengua en la cual me estoy expresando, que era el castellano, o sea, las 69 lenguas en este país, que se hablan en este país con sus distintos grados numéricos, cuantitativos, dejando de lado eso, el reclamarlas como lenguas nacionales le da un carácter radicalmente distinto y nos impone elementos de interculturalidad poderosísimos. Los alumnos que reclamen titularse en su lengua, tenemos que darle todas las facilidades para que se titulen en su lengua, ¿sí? Tengamos o no la capacidad, tendremos que buscar a como dé lugar, pero ese reclamo ya se ha hecho práctico en muchos lugares, ¿sí? Pero hoy día está totalmente abierto y amparado en la Constitución. O sea, no puedo discriminar a nadie, ya los juicios, esto, lo otro, tienen ahí. Perdón por hablar desde lo práctico, pero es que es desde aquí, desde donde se construye este sentido general. Entonces, todo este enfoque referido a la educación, por ejemplo, como derecho humano, desde el nivel de educación inicial, y perdón, algunos no se han percatado de eso todavía, pero aquí estamos dejando derechos a salvo, tutoriados, etcétera, pero para los pequeñines, ¿no? Para los bebés, hasta para los nenes, tenemos entonces toda una dinámica fundamental hasta educación superior, donde esta perspectiva de la interculturalidad
atraviesa el artículo 3º de nuestra Constitución en el doble sentido que he venido describiendo el tema de la interculturalidad. Y este es en el reconocimiento de la interculturalidad particular, o sea, de los que étnicamente se autodefinen, pero también se construyen y tienen una lengua propia, etcétera, desde esos como derecho básico y particular, pero inmediatamente, no inmediatamente, con un acápite de por medio, acaba, y además bien interesante porque liga lo que sigue, la interculturalidad aparece en nuestro artículo 3º para todos, ¿sí? Y eso es lo que une. Te reconozco en la particularidad, te reconozco UBI, pero me reconozco UB intercultural, ¿sí? Entonces, en esa perspectiva, el artículo 3º acabó reconociendo lo mismo que lo hace en educación especial, particularmente por la participación de nuestras compañeras normalistas, coincida o no con esta idea de inclusión de las compañeras normalistas, pero lo que es verdad es que aparece en un doble sentido también el tema de la educación especial, ¿sí? Una educación, digamos, que tiene que darse en las aulas y una educación que reconoce también la educación especial, digamos, separada de las aulas. En un doble sentido, no solamente del reconocimiento de esta diversidad producto de una discapacidad, hoy hay que decirle así en directo, no de otras capacidades, sino de una discapacidad construida en una doble línea también. Perdón por ligarlo, pero es que es donde también aparece el elemento de la diversidad desde este reconocimiento ahí. Entonces, el artículo 3º establece que los pueblos y comunidades se impartirá educación plurilingüe e intercultural basada en el respeto, promoción y preservación. Y aquí viene un concepto central del patrimonio histórico y cultural. Hay que decirlo en nuestra Constitución, porque decía yo que no era enteramente una Constitución, digamos, del derecho positivo, porque reconocía los derechos sociales, sino también porque reconoce desde su origen, en 1917, los derechos históricos de los pueblos. Perdón, cuando yo meto la historia en una Constitución progresiva, positiva, ¿no? Estoy pegándole en el corazón a esa Constitución, ¿sí? Porque estoy construyendo una política instituyente de sujetos sociales que se construirán en la lucha por la tierra, ¿sí? En ese antecedente clave de nuestra revolución, la revolución agraria. En México aparecerá este reconocimiento de las diferencias y del derecho general, pero derecho particular a la vez para la inclusión social. Entonces, son dos formas de interculturalidad en una, ¿sí? Perdón, es así, antes hubiéramos dicho en mis tiempos dialéctica, pero bueno, es ahí, eso dice mucho y no dice nada, pero ahí. Derivado de este artículo 3º, la Ley General de Educación estableció en el artículo 13 que la educación estaría basada en la identidad, el sentido de pertenencia, fíjense, y el respeto desde la interculturalidad para considerarse como parte de una nación pluricultural y plurilingüe. Entonces, la Ley General de Educación es más que contundente de lo que ya era el artículo 3º ya puesta en esta vuelta. Por ello es fundamental entonces la participación de los pueblos y comunidades en la constitución de modelos educativos. Ustedes no saben la hermosura que ha sido, nada fácil pues, pero la hermosura de trabajar con la tribu yaqui sobre este concepto y por qué ellos aceptaron Universidad Intercultural Yaqui, pero para todos los pueblos originarios de Sonora y los migrantes triquis, ñusabi, etcétera, que están por allá, que son a veces más numerosos que algunos pueblos del territorio de Sonora. Y ha sido impresionante. Arrancamos con la universidad y hoy ya vamos en inicial y básica. Porque dicen, hola,
toda la educación está a nuestro cargo. Y queremos que esté en nuestro cargo. No queremos que nos vengan a vender profesores que no hablan yaqui, que no se mueven con nosotros, etcétera, pero todo bajo una lógica general del sentido del reforzamiento de una cultura. Y ustedes dirán, algunos dirán, vivir en el atraso, etcétera. No, la tribu yaqui se plantea vivir en las transformaciones, tener ellos quieren carreteras, quieren riego, es otra idea a la de algunos otros, yo es igual de respetable, pero es aquí el sentido de, sí queremos esa modernidad, pero la nuestra, la que determinemos nosotros. Entonces no nos vengan con eso. Ha sido una construcción, nada más ese caso valdría la pena hablarlo con detalle, porque ha sido en un ir y venir interesantísimo eso. Y adelanto rápidamente para ir cerrando que la Ley General de Educación Superior, en concordancia con el artículo en la Ley General de Educación, sí, no lo puedo dejar de decir, el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, migrantes, ¿sí? Y jornaleros agrícolas. Toda la idea general es el artículo 56 de la Ley General de Educación. Sintetiza otra vez todo sobre la base de los sujetos. Igual podríamos referir en términos de la Ley General de Educación Superior, plantea que los derechos humanos deben de construirse sobre un sentido político instituyente e intercultural, generadora de poderes constituyentes que busca desencadenar procesos educativos emancipadores desde la diversidad, pero también propiciar condiciones de ruptura, democratización y transformación de la realidad. En términos particulares, el artículo 7 de la Ley General de Educación Superior, recientemente publicada en el Diario Oficial, señala que la educación superior fomentará el desarrollo humano integral del estudiante en la construcción de saberes basados en la consolidación de la identidad, del sentido de pertenencia y el respeto desde la interculturalidad. Un punto central de la ley es establecer a la interculturalidad como criterio para todo el sistema de educación superior, principalmente para el desarrollo de las funciones de las instituciones de educación superior y el respeto a la pluralidad y los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y afromexicanos. Esto solo puede hacerse efectivo si las autoridades educativas a nivel federal, etcétera, etcétera, nos ponemos en sintonía. De no ser así, si los COEPES no reconocen esto, si el Consejo Nacional no reconoce esta diversidad, pues no va a haber un ejercicio real. Y yo ya no me extiendo más, ya creo que me pasé del tiempo. Yo nada más diría algunos elementos de política instituyente que me parecen centrales y nada más las dejo sembradas. Todo el tema de lenguas maternas que se definen y diálogo de saberes, el tema entonces la responsabilidad del Estado de reconocer, proteger, revitalizar, promover, preservar el desarrollo y uso de las lenguas, con todos esos ¿sí? Infinitivos viene el asunto en la Constitución, y a manera, digamos, de conclusión final, lo que hoy nos proponemos para un sistema nacional de universidades interculturales, donde el modelo de ustedes va a tener un juego fundamental, pero donde nos proponemos desde los sujetos sociales la transformación profunda de las universidades interculturales. Fueran creadas en un cierto momento, yo insistiría, bajo la lógica del multiculturalismo y no de la interculturalidad, y hoy tenemos que hacer consciente esto en carreras, diseños, en construcciones de formas de gobierno, de autogobierno,
de condiciones de autonomía específicas. Ya tenemos una universidad autónoma indígena de México, la UAIM, en Sinaloa, que nos costó bastantito, sobre todo el tema de autonomía, ahí en ese sentido. Y entonces hemos ido construyendo sentido de una realidad, de un cambio civilizatorio que hoy más que nunca la pandemia nos obliga. Bueno, por ahí sería, no sé, en términos de provocar y de abrir una serie de líneas, más que intentar, digamos, una lectura académica, no es que no la pueda hacer, conceptual, etcétera, sino de construcción hoy día tan importante, sobre todo en la construcción práctica de nuestra Ley General de Educación Superior. Creo que está a la orden del día toda esta serie de cambios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos mucho sus palabras, sus reflexiones. Hay algunos comentarios en el Facebook, hay un momentito para poderlos leer y bueno, no dejarlos ahí. Claudia Eguiarte Espejo dice, me pregunto si no habría que explicitar en esta manera de concebir la interculturalidad el componente biocultural. Ojalá el doctor Concheiro pudiera opinar al respecto. ¿Quieres que sí, adelante. Cada uno de ellos? Por supuesto, el patrimonio biocultural, que es un concepto central para nosotros, pero además no concebimos en un país que es en sí mismo también una civilización, otra forma de ver la naturaleza. La naturaleza no, imagínense cómo se ha acabado por definir como recursos. Bueno, ¿qué quiere decir la palabra recurso? ¿No? Que yo puedo tomarlo y hay que, como dice la propia Biblia, usar y abusar de lo que es nuestro entorno. No, aquí tenemos otra concepción y son bioculturales. México no es biodiverso y no ocupa el cuarto o quinto lugar de biodiversidad del mundo solo por la franja, digamos, geográfica en la cual se encuentra y que sea el número 1 y 2 en todo el tema áridas, de las zonas áridas, semiáridas, o en los otros, o que tenga las selvas más al norte del mundo, etcétera, digamos, del hemisferio norte, sino que también, o no también, sino básicamente tiene que ver con el que la maestra Sara, pasando por una casa, corta un piecito y se lo lleva a su casa y lo siembra, ¿no? O sea que somos constructores de una civilización diversa, somos medio campesinos todos, somos y tenemos el ahí muy inmediato. Y entonces me parece sí que es central en esta construcción, la hemos venido desplegando fuertemente con Semarnat, precisamente porque traemos la misma lógica a partir de la construcción de los territorios para el despliegue del patrimonio biocultural. Y es Veracruz, pues, Écar Buege, otros son nuestros inspiradores en toda esta serie de elementos. Claro que sí. Muy bien. Reinaldo Zabaleta Colot, que es un egresado distinguido de UBI, dice, excelente ponencia, la interculturalidad desde la educación, de pronto también tiene algunos resultados de integración a los modos laborales convencionales. Aquí es donde los que somos egresados de una interculturalidad nos topamos en el cuello de botella. También es importante tener presente la interculturalidad en otros espacios, sobre todo en instituciones del mismo Estado. Gloria RM dice, gracias doctor por hablar desde la práctica, porque todos, todas, de diferentes disciplinas, necesitamos la transversalidad del enfoque. El maestro Santos Carvajal, docente de UBI, manda un mensaje en náhuatl, Ica Itlachtol, Concheiro, Moyecachiwa, Tlamastli. Bueno, también hay otros comentarios. Un saludo al doctor Concheiro y para la comunidad de la UBI, muchas gracias. Nancy Pérez, orgullosamente UBI, gracias. El doctor Carlos Lamot Zabaleta dice que bueno que se den estos espacios para la reflexión sobre la importancia de la interculturalidad. Y me parece que es todo, doctor. Pues muchísimas gracias y muchos cariños a todas y todos. Realmente el que tiene que agradecer soy yo
por haber tenido este espacio y poder compartir con ustedes esto de que desde el trabajo que podamos tener, como en este caso desde la Subsecretaría de Educación Superior, creo que hoy en los próximos meses verán ustedes, digamos, con un empuje poderosísimo, un cambio que va a tener como uno de sus ejes centrales, transversales, de trastocamiento a nivel epistémico, pero también del sentido de vida, vamos a darle a la educación superior. Muchísimas, muchísimas gracias a todas y en particular Sara, Lourdes, en especial a ustedes con mucho cariño, pero a todo el equipo de trabajo. Gracias por dedicarnos este tiempo. Un equipo de dirección habla de que es una dirección distinta, ¿verdad? Gracias. Estimado doctor, agradecemos mucho su presencia y que haya compartido con nosotros sus reflexiones y conocimientos. Esperamos que su mensaje llegue a todos los tamaños y niveles del mundo que nos configura. Coincidimos en que la interculturalidad es para todas y todos, que debe enfocarse en el mejoramiento de las autonomías, las convivencias y en el trato respetuoso a las formas diversas de pensar y actuar sobre nuestro mundo, sobre el territorio. La interculturalidad para todas y todos implica que debe existir reconocimiento de la diversidad al interior de nuestras instituciones más tradicionales y hacer visible que los paradigmas de homogeneidad son obsoletos en la cada vez más compleja, diversa sociedad, comunidad, colectividad contemporánea. Muchas gracias también a las autoridades universitarias, rectoras, secretarios, director, y gracias al público en general que nos ha seguido durante esta transmisión. Un gusto recibirlos a todas y todos en nuestras oficinas. Regreso la voz a los organizadores de la FIL. Muchas gracias. Hasta luego, nos estamos viendo. Gracias. De Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. También nuestra gratitud con la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de nuestra universidad, por darle el carácter inaugural a este evento. Particularmente reconocemos a la doctora Lourdes Budar, directora de la Universidad Veracruzana Intercultural, por la alianza que forja con la FILU Virtual para hacer posibles estas jornadas. Si ustedes están interesados en conocer la programación de las jornadas interculturales de la FILU Virtual, les recomiendo seguirnos en nuestras redes sociales, pues a través de ellas podrán conocer los detalles de cada uno de estos eventos. También les recomiendo visitarnos en filu.b.mx, ya que ahí podrán acceder a nuestro catálogo de venta de libros en línea, particularmente a aquellos que tratan el tema de la interculturalidad y la arqueología en América Latina. Finalmente, no me quiero despedir sin invitarlos a acceder a nuestro canal FILU Virtual en YouTube, donde podrán ver una vez más la conferencia de este día, la conferencia del doctor Luciano Concheiro Borges. Muchas gracias. Seguimos conectados con ustedes. No pierdan detalle de las jornadas interculturales de la FILU Virtual 2021.